Han sido los animadores de la guerra ilegal en Ucrania desde que Vladimir Putin lanzó su invasión a gran escala en 2022, mientras los soldados rusos luchan y mueren en el terreno. Estas personas informan cada movimiento que hacen, utilizando redes sociales para difundir la narrativa que desea el Kremlin. Ellos son los blogueros pro-guerra de Rusia, y durante casi 4 años Putin ha estado contento de dejar que estos blogueros operen porque servían a un propósito. Ya no más. Putin, paranoico, le tiene miedo a todos y ha empezado a erradicar a sus propios seguidores. Los blogueros pro-guerra rusos son los próximos en la línea de fuego. El 17 de noviembre, The Economist publicó un informe afirmando que Rusia ha comenzado a volverse en contra de los mismos blogueros que durante tanto tiempo han jugado un papel crucial en la formación de la guerra en Ucrania. La maquinaria de justicia del Kremlin, si es que se le puede llamar así, ha hecho una pausa en su rutina habitual de perseguir a intelectuales, políticos de la oposición y activistas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y ha comenzado a volverse hacia su propio interior. El medio tituló Los blogueros. Ahora Putin quiere eliminar a los llamados blogueros Z por la letra Z que usaban. Muchos tanques rusos que entraron a Ucrania durante la operación militar de Putin están siendo criticados por hablar demasiado. Exploraremos las razones del cambio de postura de Putin más adelante en el video. Por ahora, solo necesitas conocer 3 nombres para entender lo que el Kremlin hace con antiguos partidarios firmes de Rusia. Esos nombres son Roman Aliokin, Tatiana Montian y Oksana Koboleva. Los 3 se han encontrado perseguidos por el mismo gobierno al que ayudaron a sostener, aunque de diferentes maneras. Aliokin, quien tiene 151,000 suscriptores en la plataforma rusa de redes sociales Telegram, fue etiquetado como agente extranjero por el Kremlin en septiembre, por una publicación en la que criticó al ejército ruso. Putin se ha vuelto algo loco con sus designaciones de agente extranjero últimamente. En abril, el presidente ruso firmó una ley que amplió los criterios para designar a una entidad como agente extranjero. El Kremlin ahora puede legalmente etiquetar así a quien acuse de intentar involucrar a otros en obtener información que perjudique al ejército ruso. Tal vez Aliokin fue víctima de este nuevo criterio. Si usó fuentes, incluso del ejército ruso, publicar críticas al ejército ruso encajaría en esta nueva descripción. Gracias a esta designación, Aliokin deberá mostrar una etiqueta de agente extranjero en todo su contenido publicado, junto con presentar registros financieros detallados al Ministerio de Justicia ruso, para que pueda entender cuánto gana, cómo lo gana y potencialmente cómo usar esa información para controlarlo. La etiqueta de agente extranjero podría significar el fin de la carrera de bloguero de Aliokin. En comparación con los otros 2 nombres, Aliokin pudo salir bien librado. Su castigo es sin duda más leve que el de Montian, una bloguera SED aún más grande que Aliokin, con 40,000 seguidores. En octubre, Montian fue la primera bloguera de guerra que Rusia etiquetó como terrorista, al sugerir que el Kremlin intentará arrestarla por lo que publicó sobre el ejército ruso. Putin tendría motivos para perseguir a Montian. The Guardian revela que la comentarista nació en Ucrania, aunque ha expresado muchas opiniones que sugieren que apoya la guerra de Putin. Montian fue autorizado por Rusia a hablar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el 17 de febrero de 2022, donde explicó por qué Putin iniciaría la invasión a gran escala de Ucrania. Ella declaró que Ucrania es poco más que una colonia occidental, y que era Ucrania la que estaba bombardeando la región de Donbass y no Rusia. Días antes de la invasión de Putin, parecería que retener a Montian sería una victoria propagandística para el Kremlin. Contar con un abogado y comentarista ucraniano destacado es útil para crear una narrativa prorrusa. Pero, al parecer, esa utilidad ya llegó a su fin. Y la mujer que traicionó a Ucrania para ponerse del lado de Putin ahora ha sido traicionada por el líder brutal al que apoyó. Es difícil pensar que Ucrania acepte de nuevo a Montiane tras sus declaraciones recientes. Eso significa que tendrá que esconderse dentro de Rusia para evitar la ira del Kremlin. Finalmente está Koboleva. A las otras 2 blogueras se les han puesto etiquetas indeseables en Rusia, pero Koboleva ya está en manos de Putin. De acuerdo con British Broadcasting Corporation Monitoring, fue arrestada el 5 de noviembre por una unidad rusa contra el extremismo. Tras una discusión entre blogueros, SED fue acusada de haber apoyado al fallecido líder de las protestas, Alexei Navalny. Koboleva tenía solo 10,000 suscriptores en Telegram, menos que los otros blogueros mencionados. Ella era proguerra, incluso al criticar a altos funcionarios, el ejército ruso y a otros blogueros propagandistas. Estas son 3 personas que apoyan a Putin y han demostrado ese apoyo una y otra vez. Pero Putin se ha vuelto en su contra, y es probable que lo haga con otros.
Al menos eso es lo que dice APT. Alaudinov, quien es un alto funcionario de defensa ruso, ha sido rápido en decirle a todos en Rusia que lo que estamos viendo no es un malentendido. Esto no es un caso de que el Kremlin se equivoque y accidentalmente vaya tras las personas equivocadas, informa The Economist. Alaudinov dijo lo siguiente: más bien, los incidentes que involucran a estos blogueros representan el punto de partida de lo que él afirma será una represión más amplia contra las personas que él etiqueta como enemigos internos de Rusia. Y Alaudinov se está tomando su nuevo trabajo muy en serio. Advirtió a los blogueros SED de Rusia que deben llegar a un acuerdo con el Kremlin o serán eliminados legalmente, agregó Alaudinov. La máquina se volverá tan intensa que todos quedarán atónitos. Estas declaraciones insinúan una de las razones por las que Rusia de repente le ha dado la espalda a sus blogueros Z, mientras al mismo tiempo los pone en la mira. Antes de entrar en por qué está sucediendo todo esto, es importante entender los roles que estos blogueros desempeñan, tanto dentro de Rusia como en el contexto más amplio de la invasión de Ucrania por parte de Putin. La British Broadcasting Corporation compartió datos clave en un perfil de abril de 2023, donde cuestionó quiénes son estos blogueros y por qué son tan populares en Rusia. Se indica que los blogueros de guerra rusos no pertenecen a medios ni a redes formales. En cambio, son un grupo variado de personas, conocidos colectivamente como Voyenkuri en Rusia, que actúan un poco como corresponsales independientes y difunden noticias al pueblo ruso a través de plataformas de redes sociales como Telegram. Esa información casi nunca es imparcial, porque los blogueros SED suelen mostrar posturas antioccidentales y antiucranianas. Si es así, ¿por qué le importaría al ruso promedio lo que digan estos blogueros? El enfoque de los propagandistas para entregar noticias al pueblo ruso ya está siendo seguido por los medios estatales de Rusia, lo que aparentemente haría que los blogueros pro-guerra de Rusia sean inútiles. No es el caso. Ya que operan fuera de los medios estatales, los blogueros Z de Rusia a menudo ofrecen reportajes más detallados sobre lo que está sucediendo durante la guerra en Ucrania que los medios estatales, los periódicos y los canales de televisión de Rusia. Muchos blogueros también critican lo que ven como incompetencia militar rusa, y esto ha sido frecuente. Sin embargo, casi siempre se abstienen de criticar la operación militar especial y no dicen ni una palabra en contra de Putin. Las fallas del ejército ruso siempre se atribuyen a otros, nunca a Putin, y suele ser evidente en sus publicaciones. La British Broadcasting Corporation cita a un bloguero, Yuri Kotianok, mostrando el tono habitual de sus publicaciones. Incluso el cáncer se puede curar, pero el ucranianismo no. Kotianok lo publicó en Telegram antes. Es un tipo de satanismo que solo puede ser destruido por una cosa: fuego, un fuego devorador que limpiará esta inmundicia. Con esas palabras, cuesta creer que el Kremlin etiquete a un bloguero Z como agente extranjero o terrorista, pero lo ha hecho y lo seguirá haciendo, limitando la efectividad de un grupo que ha sido más beneficioso para la narrativa de la guerra en Ucrania que Putin busca fomentar. The Moscow Times señala que estos blogueros suelen compartir mapas detallados e información con propaganda pro-Kremlin que seguramente agradaría a Putin. Frecuentemente se difunden opiniones nacionalistas extremas y ejemplos de fallos militares de Ucrania. Muchos blogueros ayudan al reclutamiento militar ruso, explicando cómo sus suscriptores pueden apoyar a soldados rusos en Ucrania. Los canales pro-guerra, con cientos de miles de seguidores, ocupan un curioso nicho en los medios rusos, según el Moscow Times, tras una represión que casi eliminó la cobertura independiente. Los canales pro-guerra son algunas de las únicas plataformas en Rusia que ofrecen información relativamente confiable sobre la situación. En el frente, CNN añade que los blogueros Z suelen tener fuentes dentro del ejército ruso y pueden dar información que no publican los medios estatales. Muchos también tienen vínculos con separatistas prorrusos en Ucrania y con el grupo Wagner. Quizá este acceso hizo que Putin les permitiera criticar al ejército ruso cuando lo veían justificado. El conocimiento de un bloguero SED sobre el frente pudo ser usado por el Kremlin para moldear la guerra en Ucrania y responder a fracasos militares con soluciones. Si eso sucedió o no, está abierto al debate. Estos blogueros han expresado sus opiniones libremente durante años, sin represalias reales hasta ahora. En agosto de 2023, el Instituto de la Paz de Estados Unidos afirmó que los blogueros Z y su inmunidad flexible podrían usar sus plataformas para pedir una postura más dura sobre Ucrania que la de Putin. El medio afirma que estos blogueros suelen tener patrocinadores de élite ocultos. Muchos pueden ser intermediarios para que personas dentro o fuera del Kremlin expresen opiniones sin revelar su identidad. El instituto señala que el extremismo de ciertos blogueros podría dificultar que Putin negocie el fin de la guerra en Ucrania. Esto nos regresa a lo que mencionamos antes en el video. ¿Por qué Rusia persigue a tantos de sus blogueros Z? The Economist
amplía los comentarios de Alaldinov que compartimos antes y destaca las palabras del analista Iván Filipov. Afirma que Rusia, ignorando a sus blogueros, refleja una lucha entre especies en la blogósfera rusa pro-guerra. En esta lucha están los blogueros. Por otro lado, están los poderosos actores mediáticos, usualmente de instituciones estatales, que no aprueban a estos blogueros, revelando información que ellos no tienen o que el Kremlin podría considerar inapropiada para publicar. Basándonos en esa interpretación, el castigo y arresto de los blogueros Z puede ser el resultado de una batalla por la narrativa. Las agencias estatales, respaldadas por Putin, buscan controlar la narrativa, pero los blogueros de guerra rusos les quitan ese control. Esto también respalda el argumento del Instituto de la Paz de Estados Unidos de que los blogueros Z y sus posturas extremas dificultan que Putin negocie la paz. ¿Cómo confiar en las declaraciones de Putin sobre la paz si hay blogueros que piden destruir Ucrania y parecen contar con el respaldo del Kremlin? Ese podría ser el proceso de pensamiento en el Kremlin, que eliminar a los blogueros Z, bajo el pretexto de que supuestamente son traidores contra Rusia, puede ser simplemente una forma para que el Kremlin obtenga un mayor control sobre la narrativa relacionada con la guerra. Es posible que los blogueros hayan estado a punto de arrebatarle ese control de la narrativa a Putin. Sin embargo, puede haber otra razón. El Kremlin está atacando a los blogueros de Rusia. Es una razón extraña relacionada con la corrupción en Rusia. Aunque los blogueros rusos son actores menores en la guerra, The Economist señala que podrían haber tenido un papel más relevante de lo que el Kremlin admitiría. El Estado ha invertido mucho en la producción masiva de armas devastadoras. La adquisición centralizada ha transformado el material de combate, como misiles, bombas planeadoras y drones de largo alcance. Muchos equipos menos visibles, como estaciones de interferencia y suministros médicos, se obtienen por donaciones organizadas por blogueros Z o soldados, según el medio. Esto concuerda con los informes de que los soldados rusos han recurrido al financiamiento colectivo para conseguir incluso algunos de los equipos más básicos. Los rumores sobre el financiamiento colectivo han estado circulando desde junio de 2022 según un informe de The Telegraph. En septiembre de 2025, el Kyiv Post casi confirmó esos rumores publicando una transcripción breve de una llamada interceptada que mostró la precaria situación de los soldados rusos promedio. En las líneas del frente no nos dan bidones de gas. Lo que recibimos es carne enlatada, sesos y cigarrillos, y eso es todo, nada más. El resto lo compramos nosotros o la gente lo envía desde casa, dice un soldado según el medio. Así que hay otra capa en el aspecto de control de por qué Putin quiere que desaparezcan los blogueros de guerra rusos. Si esos blogueros están usando sus plataformas activamente, si hacen campañas para recaudar donaciones que financian la compra de equipo para los soldados rusos, eso también significa que están exponiendo el hecho de que Rusia no está proporcionando ese equipo. Piensa en lo que eso significa para la narrativa de Putin. Él quiere que Rusia parezca un monstruo militar indomable contra el cual Ucrania no puede defenderse. Si esos soldados reciben apoyo de alguien que no sea el Estado ruso, la ilusión se desvanece. Filipov incluso le dice a The Economist que una de sus teorías es que el Kremlin está tratando de ejercer más control sobre los blogueros Z para poder desviar los fondos que esos blogueros recaudan hacia leales que están bajo el control de Putin. Ahí es donde entra la corrupción. Por muy extremas que sean las opiniones de los blogueros Z, al menos parece que se confía en que gasten el dinero que reciben en donaciones en el equipo que dicen que enviarán a los soldados rusos. El Kremlin parece haber visto una oportunidad de ingresos aquí y quizá quiera controlar ese dinero como controla la narrativa de la guerra en Ucrania. Si algunos leales a Putin ganan unos rublos extra, encarcelar blogueros es un pequeño precio. Todo parece reducirse a que los blogueros Z se han vuelto un poco demasiado importantes. Ahora, Putin los va a poner en su lugar. Mencionamos antes en el video que estos blogueros siempre parecían tener algún tipo de inmunidad. Eso les permite criticar aspectos del ejército ruso, siempre y cuando no ataquen al propio Putin. Hay muchos ejemplos de este tipo de críticas. En su informe sobre lo que les está sucediendo a los blogueros de Rusia, United 24 Media dice que estos blogueros han criticado abiertamente tanto la corrupción como la mala gestión en el Ministerio de Defensa ruso. Siempre lo hicieron bajo ese pretexto, apoyando a las fuerzas rusas en el frente. No es coincidencia que Putin haya hecho purgas militares durante la guerra, como destituir al exministro de Defensa Sergei Shoigu en 2024. Los arrestos se han vuelto algo común, y puede que Putin haya estado usando a los blogueros Z para que le señalaran a quienes debía atacar. Antes de que Putin se enfocara en los blogueros, existía un poema llamado Primero vinieron. Todo esto empieza a sentirse muy parecido a los sentimientos expresados en ese poema. Blogueros rusos descubren que tampoco son inmunes a la ira de Putin, aunque no debería sorprender. Desde septiembre de 2022, The Guardian
reportaba que algunos blogueros decían que Rusia perdió la guerra de Ucrania por la operación militar especial. Se volvió un enfrentamiento brutal y desgastante. ABC agrega que los blogueros rusos estaban enojados por la supuesta inactividad y la falta de defensas. Eso permitió a Ucrania realizar la operación Telaraña, infiltrando drones en Rusia para eliminar gran parte de su flota de bombarderos estratégicos. Por casi 4 años, Putin ha tolerado a estos blogueros porque informan y canalizan la ira pública. Es preferible que los rusos expresen su enojo en comentarios de Telegram que protestar contra Putin en las calles. Sin embargo, el poder no debía estar en manos de estos blogueros, y cuando los comentarios sobre la guerra en Ucrania se volvieron solicitudes de donaciones. Putin y sus compinches del Kremlin debieron haber sentido que los blogueros Z de Rusia se estaban acercando demasiado a obtener un nivel de poder que podría representar incluso el más mínimo desafío a la narrativa oficial rusa. Algunos blogueros Z destacados fueron atacados para advertir al resto y así silenciarlos. Ponte en línea o el Kremlin vendrá por ti después. Los blogueros rusos están confundidos sobre lo que ocurre y quién es responsable de su situación. Sin embargo, Aliokin parece tener bastante claro lo que está haciendo el Kremlin a través de los mecanismos legales que ha creado. Entre críticas de que la maquinaria del Kremlin está fuera de control, afirma que la liberalización de blogs por Putin permitió en algunos quitarle control al presidente. Ese control debe recuperarse, y los arrestos son parte del método que Putin usa para lograrlo. Esto deja claro el futuro de la información sobre la guerra en Ucrania dentro de Rusia. Aunque eran parciales, los blogueros ZDNOS de Rusia solían ofrecer información más precisa y realista que los medios estatales. Si Putin logra su objetivo, los blogueros tendrán 2 opciones: seguir haciendo lo mismo o cambiar. Enfrentan las mismas consecuencias que otros señalados por el Kremlin o se vuelven parte de los medios estatales rusos. Pierden su nicho y quedan como simples marionetas de la narrativa que Putin quiere imponer. Esto podría significar el fin del periodismo semi-independiente en Rusia. Putin nuevamente traicionó a su pueblo, pues su paranoia lo lleva a ejercer máximo control. No debería sorprendernos que Putin esté tan empeñado en ejercer más control. El presidente de Rusia teme amenazas internas y externas. Tan aterrorizado, de hecho, que ha construido una serie de oficinas falsas por toda Rusia para que nadie sepa dónde está en un momento dado. Descubre más sobre esas oficinas en nuestro video y suscríbete a El Show Militar para información sobre la caída de Putin en la paranoia. Gracias por vernos.